No paras porque te hayas hecho mayor, te haces mayor porque paras. Misteriosamente nadie conoce lo que es la ekpatía. Ekpatía con Ekpatía C. con C. La ekpatía es cómo yo me cuido. Cómo yo me cuido para cuidar de los demás. ¿Cuál es el porcentaje de divorcios que hay en España? El 68% aproximadamente termina en separación. El mensaje es que nos tenemos que cuidar, que nosotros somos las personas más importantes para cuidar, porque si no nos cuidamos, nuestra tolerancia a la frustración es más baja, nuestro ánimo de cuidar desciende muchísimo y nuestra calidad asistencial también. Los silencios. Hay veces que tenemos una necesidad imperiosa de rellenar esos silencios. Y es muy complicado sostener los silencios, pero los silencios contribuyen a que la persona siga contando. ¿Qué tal, chicos? Acompañarme, que vamos a conocer a un crack de la comunicación y de la oratoria para profesionales sanitarios. Y es que el otro día me encontré con un libro como este, de oratoria, de comunicación, de malas noticias, y su autor es el autor del que vamos a conocer ahora, que nos va a contar un montón de técnicas de comunicación, de malas noticias entre profesionales sanitarios, entre equipos, y temas de oratoria para que puedas presentar mucho mejor y con éxito. Así que nada, vamos a conocerlo, acompáñame. Oye. Hola, Rodrigo. Muchas gracias. Bienvenido a mi casa. Muchas gracias. Un placer. Pasamos. ¿Estás en tu casa? Gracias. Bueno, bienvenidos. Estamos aquí con Asier, que bueno, ya habéis visto un poco de la historia de por qué hemos conocido a esta maravillosa persona y profesional. Y ahora quiero que lo conozcáis vosotros. Entonces, si quieres, Asier, cuéntanos un poco quién es Asier, brevemente, y vamos a irnos un poquito para atrás para conocerte mejor. Fíjate qué complicado, ¿eh? Muchas veces son preguntas que formulas a otros, ¿no? Y cuando la tienes que responder tú es cuando ves la dificultad, ¿no? De definirte. ¿Quién es Asier? Pues Asier es una persona muy creativa. O sea, me encanta hacer cosas, me encanta descubrir cosas nuevas, ¿no? Hay una frase maravillosa que es que dice no paras porque te hayas hecho mayor, te haces mayor porque paras. Y yo creo que define mucho lo que debería ser el enfoque profesional también, ¿no? Al final es innovar, crear, descubrir cosas nuevas y aprender de tu entorno continuamente, de ti mismo y de tu entorno, ¿no? Ponerte continuamente retos que impliquen descubrir nuevas competencias que uno tiene y uno puede desarrollar. ¿Quién soy? Pues soy esa persona que le encanta ir descubriendo cosillas, soy psicólogo, estudié en la Universidad de Deusto, además me aportó mucho la universidad y me encantó porque cerré el círculo siendo finalmente profesor de la Universidad de Deusto también. Entonces empiezas como alumno y terminas como profesor y la verdad que fue maravilloso tener esa experiencia. Y luego en el mundo de la psicología pues he trabajado en muchos ámbitos. Actualmente, sobre todo en trastornos de ansiedad, gestión del estrés, gestión de malas noticias y duelo, estrés postraumático, trauma, es decir, todo este tipo de casuística, que es bastante amplia, pero que muchas veces tiene un nexo en común, ¿no? Es decir, dar expresión a lo que las palabras muchas veces no pueden explicar. Y esto en nuestro ámbito sanitario ocurre en infinidad de situaciones y contextos. Sobre todo si preguntáramos al colectivo médico o al colectivo de enfermería, enseguida uno se hace a la idea, ¿no? Cuando un paciente, en vez de ir al psicólogo, a quien se lo cuenta es a su médico o es a su profesional sanitario de referencia, que enseguida le expresa pues, los conflictos o lo mal que lo está pasando, es decir, buscando ese apoyo que le pueda sostener, ¿no? Sí, sí. Además, ahora hablaremos un poco de la comunicación, ¿no? Y de esas particularidades y de lo importante, ¿no? Que es tener esta habilidad.
para estos colectivos. Pero bueno, por entrar un poquito más a conocerte, hobbies, profesión, porque tú te formaste, ¿no?, como psicólogo, Sí. pero luego has ido evolucionando no solamente para trabajar con otros pacientes, sino incluso ayudando a otras empresas, ¿no? Cuéntame también esto un poco, qué es el departamento Happy, que me has contado antes. Cuéntanos un poco esa experiencia profesional que has tenido y que tienes. Sí, pues al final, como todo lo que es el mundo de la salud tiene muchas vertientes, pues no solamente me quedé en el ámbito de la psicología sanitaria, sino que hace ya 25 años empecé a colaborar en el mundo de la empresa. Bien realizando formación en habilidades comerciales, negociación, gestión de equipos, liderazgo y este tipo de competencias, sino con el tiempo empezando a organizar estructuras happiness, estructuras de felicidad, que es como, digamos, la evolución de lo que antes era recursos humanos. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues consiste en mejorar el rendimiento y la productividad de las personas a través de un estado del bienestar. Entonces, lo realmente complicado, yo en mi caso llevo el departamento de felicidad de una consultora, que somos unas 30 personas, lo realmente complicado es hacer un traje a medida y tocar los resortes no solamente emocionales, sino también motivacionales e incluso físicos. Porque al final una persona que trabaja lo físico secreta opiáceos, y los opiáceos es como la aspirina natural del cuerpo. Al final todo tiene relación, ¿no? Tanto lo físico, lo emocional como lo motivacional. Y sobre todo operativizarlo, es decir, cómo estos conceptos de corte más o menos abstractos lo puedes hacer operativo, lo puedes llevar al terreno, puedes hacer, y además con el toque de cada persona es un mundo diferente. Entonces ese traje a medida tiene que ser como muy mimado. No es lo mismo trabajar con una persona que lo que necesita es la parte emocional, ser escuchado, ser sostenido en ese aspecto, a un trabajador que lo que necesita es la parte de desarrollo profesional. No es lo mismo alguien que necesita unos tiempos más ligeros, que necesita ese desarrollo a partir de ir amasando, digamos, sus competencias poco a poco, que aquella persona que es más competitiva, que necesita mucha más rapidez, mucha más agilidad, que es mucho más dominante. Entonces uno tiene que conocer a sus trabajadores, a sus colaboradores, ¿no? Y entiendo que también la circunstancia, ¿no?, que tenga ese trabajador, porque hoy, por ejemplo, hoy en día lo que vemos es que también el sistema público de salud aquí en España está un poco bueno, pues ajustado, tiene pues unos límites muy definidos, y el médico, el enfermero, pues suele tener incluso pues muy poco tiempo para tratar con el paciente, pues consultas de 10-15 minutos. Mira, ¿no? me alegro que me hagas esta aportación. Mira, Rodrigo, te voy a dar dos datos que te van a impactar. No sé si para lo bueno o para lo malo, ¿no? Primero, el concepto de empatía, que es un concepto que deberíamos trabajar más en el ámbito sanitario. ¿Qué es la empatía? Misteriosamente nadie conoce lo que es la empatía. Empatía con Empatía C. con C. Todo el mundo nos habla de la importancia de empatizar, de ponerse en el lugar de otros, ¿no? Y entonces, claro, yo hablando con muchos sanitarios ya después de tantos años, decía, ¿quién se pone en mi lugar? La empatía precisamente es ese concepto donde está muy bien el ponerse en el lugar de otros, pero llega un momento que el vaso está a punto de rebosar, ya no aguanto más. Ya necesito que alguien me cuide a mí, no cuidar yo tanto de los demás, y ese vaso hay que vaciarlo de líquido, ¿no? La empatía es cómo yo me cuido para cuidar de los demás, cómo yo me sostengo para poder cuidar de los demás. Y es un concepto muy interesante. ¿Cómo podemos transformar la empatía? Pues generando grupos de desahogo, o fomentando el que la persona tenga unos momentos donde pueda descansar, que en el ámbito sanitario es muy complicado, o fomentando diferentes tipos de actividades donde la persona se pueda expresar y pueda tener sus tiempos y pueda tener sus momentos.
¿Y por qué digo en el ámbito sanitario es muy complicado? Porque los sanitarios muchas veces se sienten incomprendidos. Parece que todas las miradas tienen que ir dirigidas al paciente, y está muy bien dirigirlas al paciente, pero también hay que dirigirlas al profesional. Totalmente. Otro dato que te va a resultar curioso. Yo cuando pregunto cuál es el porcentaje de divorcios que hay en España, ¿cuál dirías que es? El porcentaje de divorcios... No quiero desanimar a nadie, ¿eh? No quiero dar un dato desalentador. Es muy alto, es muy alto. Creo muy que una de cada dos, una de cada tres personas que se casan se divorcian. ¿Una de cada tres? Sí. Bueno, pues aquí tenemos un optimista, ¿eh? Seguro que te has casado hace poco, sí. No te quiero desalentar. El 68% aproximadamente termina en separación. 2 de cada 3. Pero, en el ámbito sanitario, es decir, si alguna de las parejas es sanitario, el porcentaje está en torno al 72%. Pues entonces hemos subido hasta ahí también. Aquel que se case, o sea, pareja de enfermera, enfermeros, médicos, da lo mismo que piense en un 72%. Lo que quiere decir es que el ámbito sanitario es muy intenso. Jornadas maratonianas, turnos sin compasión, incomprensión cuando vas a casa, incomprensión en el ámbito general, porque de repente el paciente te dice, joder, mira, es que parece que está todo el día descansando cuando ya no das más. ¿Esto en qué se convierte? Pues eso, en un porcentaje de separaciones muy alto, ¿no? Sí, bueno, aquí yo creo, vamos a hacer un parón de que yo creo que si mi mujer internista me está viendo, que bueno, todo está bien. Yo estoy intentando, haciendo esto, ¿no? De acercarme más a este colectivo, ¿no? Pero y a esas personas, a este colectivo con esta circunstancia, ¿no? Cuando tienen que trabajar más esa empatía, esa comunicación hacia su alrededor, hacia sus pacientes, cuando están en esa situación de desgaste, ¿no? Tan intensa, ¿no? De vida tan rápida, ¿qué les podrías decir a estos médicos o enfermeros que están ahí y dicen, claro, pues es muy fácil decirlo desde aquí a veces, ¿no? Pero podrían decirnos, ¿no? Danos algún consejo, ¿no? Para poder trabajar esto. Al final no son consejos que se puedan llevar a cabo en segundos, sino consejos que forman parte de un hábito. Las personas somos como una olla a presión. La gestión del estrés es como una olla a presión, ¿no? Es decir, cuando hay mucha presión ya contenida, lo que tienes que hacer es subir la válvula para que vaya soltando poco a poco. Ese subir la válvula, en términos operativos, ¿qué nombres y apellidos tiene? Alimentación, deporte, ocio, familia, entorno social, la capacidad de relativizar, la capacidad de gestionar las emociones desde una perspectiva de pensamientos optimistas, el sentido del humor. Es decir, hay infinidad de estrategias que cuantas más estrategias utilices, más posibilidades de que esa presión se vaya soltando. Y luego hay un concepto que define muy bien lo que debe ser la preparación para un sanitario. Y te voy a poner a prueba, ¿no? Imagínate que eres socorrista, ¿vale? Y estás haciendo las pruebas para obtener el título. ¿Vale? El dilema es el siguiente. Hay una persona que está a punto de ahogarse y tú te tiras para rescatarlo, ¿vale? El oleaje os está llevando, una vez tienes aquí a la persona que quieres salvar, te está llevando contra las rocas, os está llevando contra las rocas. Y finalmente os va a golpear contra las rocas. ¿Qué haces como buen samaritano, como buen especialista, como buen salvador? Dejas que las rocas, o que la marea, mejor dicho, os empotre y pones al que vas a salvar de parapeto, ¿o te pones tú para protegerle? Me pongo yo. Te pones tú. Si estoy en esa situación, me pondría yo. Fantástico, está suspendido. ¿Por qué la respuesta es justamente lo contraria? Porque en el ámbito sanitario pasa un poquito lo mismo. Es decir, tenemos que cuidar a los demás, pero si la marea
os va a empotrar contra las rocas, si tú te quedas sin conocimiento, morís los dos. Entonces, en ese momento, para poder cuidar, la persona más importante eres tú. Si tú no te cuidas, no puedes cuidar a la otra persona, no puedes salvarle. No quiero decir con esto que tengamos que poner a los pacientes de parapeto, no. El mensaje es que nos tenemos que cuidar, que nosotros somos las personas más importantes para cuidar, porque si no nos cuidamos, nuestra tolerancia a la frustración es más baja, nuestro ánimo de cuidar desciende muchísimo y nuestra calidad asistencial también. Entonces, es importante tener claro ese concepto. Cuídate para poder cuidar de los demás. Eres importante, no te puedes dejar. Yo creo que es un concepto que a veces olvidamos, dejamos un poquito atrás. Sí, eso es un poco nuestro mensaje, ¿no? en el proyecto de cuídate para cuidar a otros, ¿no? Y en esos niveles también más críticos es verdad que joder, lo piensas, te paras a pensarlo, que a lo mejor en una situación crítica, por, no sé, vocación o por querer ayudar, tomas esa decisión, ¿no? Pero claro, si lo piensas en frío, y no solamente a lo mejor está ese, sino en el caso del socorrista vendrá otro que a lo mejor se esté ahogando después de él y tienes que estar también para poder intentar ayudarlo, curarle o salvarle, ¿no? Intentando ligar esto con el lado de la comunicación, ¿no? Que a veces, no solamente en casa, sino el propio profesional sanitario, cuando tiene que comunicar con sus pacientes y con sus compañeros, bajo esta situación, ¿cómo lo hacen, ¿no? Y quiero incluso ir a la comunicación al paciente o a las familias que vienen a tu consulta, que vienen al hospital, que vienen en urgencias. Sí. ¿Cómo podríamos entrar un poquito más a desgranar esos niveles de comunicación? Que yo ya he visto en tu libro que hay inmensidad de técnicas, ¿no? que podríamos contar hoy aquí. Para esos médicos que no se terminan de sentir cómodos cuando viene una familia un poquito más conflictiva o cuando tienen que tomar alguna decisión o comunicación con un paciente que no es tan cómoda. No sé si aquí nos podrías bajar a tierra alguna de esas técnicas o alguno de esos conceptos. Es que, claro, tu planteamiento está muy bien formulado, es muy sencillo, pero tiene tantas cosas que decir. Muchas aristas y sí, muchas... Hay mucho que decir, sí. En el espectro de la comunicación, claro, no solamente está la técnica, no solamente está el estilo de comunicación de cada uno, sino también a qué persona se lo estás comunicando. El cómo sea cada persona implica que el flujo de comunicación también lo varíes. Quizá hay que ir un paso atrás, ¿no? a la pregunta que te hacía de evaluar a lo mejor la situación, quién tienes delante, quién soy yo, ¿no? Como ese nivel, el tono que utilizas, este todo tipo de te da cosas, pistas, ¿no? Es decir, cuando un paciente se acerca o formula una pregunta, el contacto visual, el espacio vital, el tipo de lenguaje utilizado, cómo formula la pregunta, cómo se dirige a ti, la gesticulación, absolutamente todo te está dando información que, si sabes detectar, te va a dar un poquito el lenguaje que tú tienes que utilizar de cara a ese paciente. Pero luego, por otra parte, es que no es lo mismo dar una noticia positiva, que a todos nos encanta, ¿vale?, que gestionar una mala noticia o una noticia negativa. Donde aquí se mezclan muchas cosas, porque a veces el profesional se siente responsable de la mala noticia. Si yo te tengo que comunicar que tienes un cáncer, parece que yo soy el responsable de ese cáncer. Tratamos de evitar esa noticia. Pero cuando tú estás aquí con un paciente en consulta que está en un proceso de duelo, te das cuenta que cuando preguntas a estos pacientes, te dicen, finalmente mi padre murió, fue un momento trágico, pero no sabes lo que pude agradecer aquellas palabras de la médico, o no sabes lo que pudo agradecer aquella simple caricia de la enfermera, o cuando la enfermera me dijo, ¿queréis despediros de él? Pues ese momento de despedida ha hecho que transite mi proceso de pérdida con una naturalidad y con una tranquilidad y con una paz vital, vamos, que no tiene
que no vale dinero, ¿no? Es decir, que es algo vital, ¿no? ¿Cómo te preparas como profesional sanitario, como médico, para comunicar esto, ¿no? Cuando recibes ese informe o cuando tu jefe de servicio te dice que por favor comuniques esto a la familia, la llames, esa primera vez o esas primeras veces, que supongo que también serán difíciles hasta una cuarta, quinta o no, hasta que tengas ya un nivel de experiencia, ¿cómo te preparas para ese momento, para hacerlo bien, para transmitir esto? Y para que ese paciente o esa familia se vaya con ese resultado, ¿no? Que me has dicho. Pues lo primero es que empieces a trabajar a nivel personal que estás dando calidad de vida y calidad de muerte. Es decir, que cuando das una noticia mala, desde la sensibilidad, desde una emoción sostenida, desde cierta paz vital, estás procurando también calidad asistencial. La calidad asistencial no solamente se proporciona en vida, también en el final. Y eso es algo que uno tiene que trabajar a nivel personal. Es decir, que no estoy dando una mala noticia, sino que estoy acompañando en una calidad final, una calidad de muerte que otros no serían capaces. Pero mi competencia como profesional sanitario no solamente se puede reducir a lo técnico, sino también a la parte, digamos, comunicativa emocional. Y eso es lo que muchas veces no nos paramos a ser conscientes. Es decir, no se trata de un entrenamiento a veces exhaustivo, sino de pararnos a escuchar a nuestros pacientes cómo se sienten, cómo les hemos hecho sentir cuando de repente nos hemos quedado después de la noticia allí hasta que ellos nos han dicho prefiero estar solo. ¿Vale? Esos 30 segundos que yo me quedé allí después de dar una mala noticia, simplemente agarrándole de la mano, es que no tiene parangón. Muchas veces es presencia, ¿no? Es sostener. Te voy a poner otro ejemplo. Y para esto, uno más allá de prepararse, lo único que tiene que hacer es pensar conceptualmente qué es y a partir de ahí sale de una forma muy natural. Para los que tenemos pequis, esto lo llevamos como de forma muy, muy intuitiva, ¿no? Mis pequeñajas tienen 6 años solamente. El otro día una de ellas cayó enferma y lo típico, gastroenteritis, pues nada. El ejemplo es un poquito desagradable, pero nos vamos a entender mejor. Si ella tiene ganas de vomitar, yo no le digo, venga, venga, más, y vomita más, no. Pero tampoco le digo, no vomites. Yo lo único que hago es que se sienta cómoda. Le pongo la mano en la frente y de vez en cuando le digo, cariño, ¿estás bien? ¿Necesitas agua? ¿Quieres algo más? Eso es sostener en una mala noticia. Cuando entendemos ese concepto, te das cuenta que la responsabilidad es diferente. Ya no es una responsabilidad de darte una buena noticia o de aligerar la noticia, sino de acompañarte en la mala noticia. Y generalmente hay 3 herramientas, hay muchas más herramientas, pero hay 3 herramientas que a mí me gustan mucho. El primer elemento en la gestión de malas noticias es el poder de las preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te ronda por la cabeza? Imagínate que yo te tengo que dar una mala noticia y te digo que los resultados no son los esperados. Y a falta de una prueba definitiva, parece que, porque el paciente me dice, dime lo que es, parece que es cáncer. En esos momentos el poder de las preguntas ayuda a expresar. Esa es la clave. Sostener y ayudar a expresar qué es lo que te ronda por la cabeza. No se trata de un interrogatorio, pero yo te haría esa pregunta. ¿Hay alguna pregunta que quieras hacerme? Y me mantengo en silencio. No digo, ¿hay alguna pregunta? Bueno, pues ya con lo que sea me vas diciendo, ¿no? Porque entonces estoy diciéndole al paciente que quiero largarme, que no estoy a gusto aquí. Pero si le digo, ¿hay alguna pregunta que quieras hacerme? Y me mantengo en silencio, dejo tiempo suficiente para que pueda procesar la información y pueda ir pensando en todas esas dudas e incertidumbres que en esos momentos el paciente tiene. El poder de las preguntas será la primera herramienta. A mí hay una segunda herramienta que me apasiona, que es el parafraseo.
Imagínate que el paciente me dice, no puede ser. No puede ser. Yo no le diría, pues es lo que es. No. El parafraseo contribuye también a que vayas soltando, a que vayas expresando y a través de la expresión que vayas recolocando. Yo le diría, por ejemplo, sé que es difícil la noticia. Es como decir lo mismo con otras palabras. ¿Qué va a pensar ahora mi marido con lo ilusionado que estaba saliera todo bien? Yo le diría, tiene que ser muy difícil ahora comunicárselo a tus seres queridos. Pero yo no invento palabras. Yo lo único que hago es expresar lo que tú me estás expresando, parafrasear. Con otras palabras. Exacto. Hemos dicho el poder de las preguntas, los parafraseos, y hay otra tercera herramienta que es maravillosa, posiblemente sea la más sencilla y la más complicada al mismo tiempo de poner en juego, que son los silencios. Hay veces que tenemos una necesidad imperiosa de rellenar esos silencios. Y es muy complicado sostener los silencios. Pero los silencios contribuyen a que la persona te siga contando. Si esta misma persona me dice, no puede ser, yo sostengo en silencio. Porque seguramente va a querer seguir expresando. Pero si todo iba bien, y ahí, pues yo le diría, qué difícil es, ¿no? Cuando la noticia no es la esperada. Y sigo en silencio. Pero lo que yo hago es que la persona siga contando, siga expresando hasta donde ella quiera. Y si doy una mala noticia, me quedo allí. Hasta que la persona me diga, me gustaría estar sola. Vale, pues ya me voy y le digo, en cualquier momento ya sabes que estoy a tu disposición. Pero me voy de la situación cuando la persona requiera estar sola. No doy la noticia y me largo. Entonces, parece que son herramientas relativamente intangibles, pero cuando empiezas a hablar de ellas y cuando empiezas a hablar de ejemplos, te das cuenta que te dan a nivel conceptual las herramientas necesarias para poder actuar y gestionar las malas noticias. Ante una mala noticia, esto es como dicen los actores y las actrices en el teatro. Aunque tengas una experiencia de 50 años, siempre tienes el gusanillo. Nunca es agradable dar una mala noticia. Pero sí es verdad que para el profesional, cuando sabe que lo que está haciendo es sostener de forma adecuada, a nivel interno te da otra paz, te da otra tranquilidad. Y cuando tienes esas herramientas, ¿no?, como las que acabas de comentar, pues todo va mucho más fácil dentro de esa dificultad, ¿no?, que conlleva dar una mala noticia. Ahí tenemos, por ejemplo, Rodrigo, unos pañuelos. Cuando un paciente se sienta delante mío, jamás, si se ha puesto a llorar, yo hago esto. Jamás. Se nos ha caído el tapón. Yo jamás le ofrecería los pañuelos. Los pañuelos están ahí. Y el doliente los ve. Si los quiere, que los coja. Escoge él. Pero si yo hago el gesto de ofrecerle los pañuelos, es una forma de decirle, me incomodan tus lágrimas. Y en procesos de gestión de malas noticias, las lágrimas no pueden incomodar porque las lágrimas también están enfocadas a sanar. El profesional tiene que estar lo suficientemente trabajado para comprender que no puede cortocircuitar, que lo que tiene que hacer es favorecer. Y en caso de, será el doliente quien elija cuándo y cómo coger ese pañuelo y cuándo y cómo secarse las lágrimas. Qué bueno. Qué bueno. Y ligado un poco a todo esto, que nos han comentado muchas situaciones, ¿no? Sí. Que ya no es la comunicación de malas noticias, sino que es la comunicación en general, ¿no? Y volviendo a una parte diferente, pero bueno, también similar, ¿no? Y es esa comunicación que puede tener algún médico en un lenguaje muy técnico, ¿no? Escuchamos mucho a veces cuando vamos a consulta, cuando vamos al hospital, que el médico, no sé por qué razón, si porque también está en una posición o en ese rol como médico, o le sale solo, o lo hace adrede,
o bueno, no es consciente de ese lenguaje tan técnico que a veces utiliza, ¿no?, de cara a comunicarse con Sí. el paciente, ¿no? Y no sé qué opinas tú de esto, pero creo que al final, bueno, pues antes me has sorprendido con una palabra, ¿no?, la empatía, ¿no?, pero la has explicado muy bien, y a veces eso, el profesional sanitario no sé si no es consciente o no trata de explicar bien, ¿no?, esas palabras más técnicas, ¿no?, bueno, pues con todo lo que han estudiado, con todo lo que se han formado, a veces no llegan al paciente, y creo que ese nivel de tecnicismos creo que separa más que acerca al paciente. No sé qué opinas tú de esto, Asier. Sí, pero vamos a romper una lanza a favor de los sanitarios, de los médicos, del equipo asistencial, enfermeras, enfermeros, porque sí es cierto que la comunicación tiene que ser fluida, porque si no generas unas distancias que el paciente percibe como un trato incorrecto. De esto se aprende mucho las madres. Yo a mi madre, cuando le pregunto, ¿qué tal el médico?, y me dice, muy bueno, es muy majo, muy agradable. Claro, los pacientes valoran la profesionalidad del médico en línea con competencias de los que ellos son expertos. Y como los pacientes no sabemos de medicina, ¿qué valoramos? Lo majo que es, lo agradable que es y lo bien que nos explica las cosas. Y por un efecto que se llama de sobregeneralización o efecto halo, tú atribuyes cualidades de ese médico competenciales técnicas, cualidades positivas, en torno a cualidades que no tenían nada que ver, como son la amabilidad, o como es el carácter afable, o como es el carácter descriptivo, explicativo de ese profesional, ¿no? Quiero decir con esto que si tú manejas bien la comunicación, tienes mucho ganado con respecto al paciente. Te ve con mejores ojos, la adherencia al tratamiento es mayor porque te va a hacer más caso. No hay una actitud resistente. De alguna forma el paciente piensa, no me caes bien, no voy a hacer lo que tú me digas, no me has hecho sentir cómodo. Yeah. Me caes muy bien, lo que tú me digas puede ser llevado a cabo, ¿no? Por eso hay diferentes técnicas también muy concretas. Por ejemplo, la personalización. Si tú llamas al paciente por el nombre, lo tienes ganado. O, por ejemplo, la alabanza positiva, que a mí me encanta. Tú le dices al paciente, yo sé que tú eres un paciente súper organizado, pocos pacientes hay como tú, por eso sé que en la siguiente sesión vas a hacer todo lo que hemos comentado al dedillo. Es decir, tú le dices al paciente lo guapo que es en el caso que haga aquello que tú quieres. O, por ejemplo, lo que llamamos el valor de los favores. Generalmente, cuando tú haces el favor a alguien, imagínate que le ibas a ver dentro de 3 días, pero te pide que le adelantes la consulta y le ves hoy mismo. Ya que te he hecho un favor, puedes pedir una contraprestación de ese favor, pero rápidamente. No puedes esperar mucho tiempo, porque si no el concepto, la potencia de favor se diluye. Por lo tanto, yo le diría, mira, no ha sido sencillo verte hoy, he tenido que mover diferentes citas y consultas, pero finalmente lo hemos conseguido. Aún así te voy a pedir un pequeño favor. Quiero que para la siguiente sesión traigas todas las pruebas ya completas. Por ejemplo. Entonces, ahí, por valor de los favores que llamamos, la posibilidad de conseguir esa adherencia es mucho mayor. Cuestión. Hay diferentes técnicas que pueden ayudar a que la persuasión, el efecto persuasivo y la adherencia al tratamiento se potencie de una forma espectacular. Es lo que llamamos, por ejemplo, los comportamientos oxitocina. ¿Vale? Los comportamientos oxitocina lo que te dice es que hay una serie de comportamientos operativos que cuando tú los pones en juego, la confianza del paciente aumenta. Por ejemplo, está demostrado que la palabra gracias tiene un efecto de impacto de secreción de oxitocina bestial. Tú le dices al paciente, oye, gracias por todo, ¿eh? O, como decíamos antes, tú le dices al paciente, le llamas por su nombre, Rodrigo, que pases un buen día, o que pase un buen día. Y el efecto oxitocina aumenta. Por lo tanto, tu confianza sobre mí aumenta. Por lo tanto, la percepción que tú tienes sobre mí aumenta. Por lo tanto, si tú tienes alguna queja, siempre me la formularás de una forma más amable.
En cambio, si no ha habido cierta conexión, tú dices, no me ha gustado nada. Hoja reclamaciones, y ya empiezas a mover 20.000 procesos y departamentos para poner tu hoja de reclamaciones. Si hay una relación emocional, esa hoja de reclamaciones no la pones. Fíjate. Pero también es cierto que los profesionales sanitarios de vez en cuando, como si fuera con cuentagotas, tienen que meter un lenguaje, entre comillas, lo que he dicho ahora no lo he dicho si no es en presencia de mi abogado, un lenguaje un poquito técnico para ganar ese toque de credibilidad. Lo que pasa que hay profesionales que tú les ves la cara y tú dices, no hace falta que te ganes más credibilidad. Sí. Pelo blanco, ya tienes más años que Matusalén, claro. La credibilidad ya la tienes ganada. Pero te puedes encontrar con chicas jóvenes que acaban de terminar la residencia, que, claro, el paciente les va a poner en duda, porque parece que tienen 14 años. Sí. A ese paciente le diría, aunque en principio sea contraproducente, mete alguna palabra técnica para que no te entiendan. Pero una vez ganes la credibilidad, ya tendrás tiempo también de jugar con otros recursos. Sí. Quiero decir con esto que de vez en cuando tienes que jugar con el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Es decir, qué decir y cómo decirlo y cuándo decirlo. Quizás en algún momento te interese meter algún término técnico para ganarte esa credibilidad y luego ya tendrás tiempo para ablandarlo con cierta amabilidad o ciertos recursos que aumenten esa adherencia al tratamiento. Pero lo maravilloso de la comunicación es que a veces, por ejemplo, a una persona joven le diría, oye, tienes que generar un poquito de impacto. Puedes ser amable, puedes ser simpático, pero de vez en cuando que parezca que no te entienden. Bueno, esto igual me escucha alguien, se echa las manos en la cabeza, pero es que es así. No, además, o sea, es verdad que justo lo que vemos es al contrario, que es el perfil de, a lo mejor, médico más senior, ¿no? más mayor, más maduro, el que utiliza estas palabras más técnicas, y justo al contrario, ¿no? La persona, los jóvenes que vienen hoy en día, tratan más, o sea, ven como la comunicación, ¿no? Toda esta parte, digamos, más importante, o con un nivel de importancia también mayor que el que claro, tienen, digamos, estos pero perfiles. Pero yo a un chico joven, claro, yo ya tengo 51 años, entonces para mí chico joven es de los 40 para abajo, sí le diría, imagínate que tienes una paciente de 75 años. La paciente te ve como a su hijo. Como a la niña, y si, o el niño. O como a su hija, efectivamente. Y si te muestras excesivamente condescendiente, amable, agradable, con un impacto relativamente suave, te va a ver como a su hija y sobre su hija manda ella. Claro. Y de alguna forma tú tienes que tener cierto impacto y cierta credibilidad para que cuando digas algo también te hagan caso. Ese es el equilibrio que hay que mantener. Por eso uno tiene que hacer también un buen autoanálisis de cuál es el impacto que genera y cómo equilibrar ese impacto para lograr cercanía al mismo tiempo que credibilidad. Porque al final la credibilidad tiene un impacto bestial sobre aquello que decimos. Si tú tienes una imagen asociada a una credibilidad, cualquier cosa que digas te van a hacer caso. Es decir, la adherencia al tratamiento va a funcionar muy bien. Justo. Y en cambio puedes ser el mejor profesional del mundo que si no tienes credibilidad, digas lo que digas, no vas a tener un efecto persuasivo sobre el paciente. Totalmente. Además que, bueno, yo creo que están apuntando ahí con papel y boli los médicos más jóvenes, porque es verdad que lo que vemos es que nadie se sienta con ellos, tampoco, pues no sé si porque también por el sistema pues no tienen tiempo, a lo mejor los perfiles más mayores, ¿no? Más senior, que puedan transmitir mejor esta información o estas claves. Pero yo creo que son de mucho valor para alguien que, bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero justo con lo que acabamos de hablar, para alguien que empieza como médico residente o adjuntos de primeros años, es súper importante. Sí, pero vamos a romper también otra lanza a favor de los sanitarios jóvenes, ¿no? Cuando nosotros hemos estado dando formación
por ejemplo, gestión de malas noticias en oncología, a mí me llama la atención que los más intuitivos, los que se basan también en información más veraz y hacen mejor las cosas son los jóvenes. ¿Por qué? Un chico me decía una vez, es que yo hago un poco de forma intuitiva lo que me apetece y con lo que me sentiría yo cómodo. De alguna forma, entre comillas, no están intoxicados por el tiempo o por premisas o por consejos de todos los gustos y colores o por distorsiones que al final han hecho que en su experiencia vayan elaborando creencias que no son correctas, de qué decir, de cómo decirlo y cuándo decirlo. Entonces, yo me acuerdo de estos chicos, eran relativamente jóvenes, que simplemente actuando por sentido común, realmente hacían las cosas de forma brillante. Pero también es cierto que la diferencia entre ser muy bueno o ser experto es el grado de consciencia con el que dices las cosas. Tú lo puedes hacer de una forma intuitiva, pero si no tienes un grado de consciencia alto, es complicado que esas estrategias perduren en el tiempo. Poco a poco se van difuminando con las experiencias, sobre todo las malas experiencias, distorsionan muchas cosas buenas, ¿no? Claro. Esto es como un vendedor que de repente ha tenido 1000 experiencias positivas, todo ha salido genial, y de repente le viene un cliente que es un poco tocanadices. Y dice, a partir de ahora ya no voy a volver a ofrecer al cliente esto, aquello. Y lo que te había salido 1000 veces bien por un cliente, rompes esa premisa o rompes ese buen hábito que tenías. Lo que quiero decir es que las experiencias negativas en el ámbito sanitario se suelen dar muy a menudo y distorsionan muchas de las cosas que se hacían bien. Por eso el grado de consciencia sobre lo que hacemos es importante para decir, mira, esto no ha salido bien, pero lo estoy haciendo bien, lo tengo que seguir manteniendo. Y seguir. Sí, y justo con esto, la comunicación, es verdad que es lo más importante, ¿no? La comunicación al paciente, a esas familias, ¿no? Esas situaciones más complicadas. Pero a veces se nos da también, no sé cómo lo ves tú, Asier, que dentro del hospital, dentro del equipo, dentro de una empresa, dentro del departamento, pues al final, pues como toda empresa, digo yo, entiendo, ¿no? O como todo servicio hospitalario, puedes tener a un compañero pues que sea menos afín a ti, que te lleves mejor o peor, que incluso pues a lo mejor puedes tener un compañero que te esté haciendo un poco mal, ¿no? Sí. En el día a día, no sé cómo decirlo, ¿no? Ante eso, ¿qué haces, no? Porque ¿cómo gestionas para que el equipo al final tenga una misma dirección, unos mismos objetivos en el ámbito hospitalario, pues para el paciente, para su salud y su bienestar, cuando tienes en casa, ¿no? O cuando tienes en el sitio de trabajo a alguien que, joder, estás a lo mejor pensando, joder, es que lo veo en médicos, ¿no? Mañana me toca guardia con Asier, que es un seta, vamos, ni te habla. Sí, no te habla, súper serio, o qué poco trabaja, qué vago es, y no voy a sentir, ¿sabes? Si estás con... Bueno, en mi caso sería lo contrario. O este Asier no calla, todo el rato hablando, es que no puede estar ni un momento tranquilo, que también puede pasar. Total. A ver, hay muchas estrategias también para esto. Tiene que ver con la gestión del estrés. Lo que pasa es que la gestión del estrés no siempre es externa, no siempre es una gestión del estrés sobre las presiones que tengo externas, las presiones del paciente, las presiones de convivir con la enfermedad, etcétera, etcétera, sino también las presiones internas, es decir, cómo me muevo yo en el grupo, cómo se mueve el grupo conmigo, cómo son mis compañeras, mis compañeros. Lo realmente importante aquí sería no solamente ser consciente de tu estilo de comunicación, sino también detectar el estilo de comunicación de otras personas. Y de alguna forma dejar a un lado tu estilo para adaptar tu flujo de comunicación a la persona con la que quieres interaccionar. Es decir, aunque yo sea la persona más tranquila, si estoy actuando con un compañero de toque más dominante,
mi contacto visual tiene que ser directo, mi forma de expresar tiene que ser con un tono de voz alto, el espacio vital lo puedo romper. Es decir, de alguna forma tengo que adaptar mi estilo de comunicación a la comunicación que tú entiendes, porque si no el mensaje no te llega, y si no te llega al final es cuando empiezan las tiranteces. Qué difícil es eso. De alguna forma es, si yo le pregunto a alguien cómo hay que tratar a una persona, me da lo mismo que sea un paciente o un compañero, hay una respuesta que a mí no me gusta en absoluto, que es la de, pues como a uno le gustaría que le trataran, no. Porque cada persona requiere un trato diferente. A mí me gusta que me traten de forma cariñosa y hay otras personas que lo que quieren es que les trates con cierta distancia y hay otras personas que lo que quieren es otro trato totalmente diferente. La frase perfecta no es hay que tratar a las personas como a mí me gustaría que me tratasen, sino hay que tratar a las personas como a ellos les gustaría que les trataran. Por lo tanto, yo tengo que hacer un esfuerzo de cuál es el estilo de comunicación más eficaz, más funcional. Y a veces no es el mío, sino el del otro. Por lo tanto, analiza cuál es el del otro. A esto súmale la importancia de los comportamientos asertivos. Hay que decir las cosas. Cuando tú analizas a una persona de éxito, generalmente es asertivo. Una persona de éxito a nivel social, no a nivel técnico. Porque tú puedes ser un médico excepcional, que opera magníficamente bien, pero a nivel social no tiene éxito porque es un seta y no se comunica y no interacciona con nadie. Generalmente las personas que son asertivas entienden la asertividad como ese punto medio, donde tú expresas lo que sientes sin ser agresivo y sin ser pasivo, suelen ser personas de éxito. Por lo tanto, hay que entrenar la asertividad y hay que entrenar la deseabilidad social. ¿Qué es la deseabilidad social? Pues es una pata que equilibra mucho y muy bien. Todos queremos dar una buena imagen. Nosotros estamos en esta entrevista y los dos queremos dar una buena imagen. Pero si yo me paso de rosca y quiero dar una imagen ya excesivamente buena, donde todo tenga que confluir en esa imagen, pues al final hago lo que tú quieres, con tal de agradarte. Pues esa deseabilidad social es muy bonita, pero hay que equilibrarla. Y a veces tengo que decir algo que igual no te agrada, pero lógicamente quiero dar una buena imagen social. Pues el concepto de deseabilidad social también es interesante trabajarlo con ese equilibrio que te proporciona la asertividad, que a veces con todos los respetos te diré cosas aunque no te gusten. Pero cuando tú haces un balance, las personas, los profesionales que son asertivos, tienen un éxito social mucho más potentes que los que son pasivos, es decir, los que se guardan cosas, porque al final poníamos antes el ejemplo en la gestión del estrés de una olla a presión, pues si te guardas cosas al final estallas. O los que son excesivamente directos, que a veces se pasan de agresivos y generan un entorno excesivamente explosivo, que tampoco contribuye a buenas colaboraciones, ¿no? Entonces ese punto medio, que se llama asertividad, que no es solamente decir no, sino también decir cosas buenas. Decir, oye, qué bien te queda esa camisa, o qué bien lo has hecho con este paciente, o la verdad es que aprendo mucho de ti. No solamente decir no, sino expresar todo. Lo que no te gusta y lo que te encanta. Y a veces ese expresar lo que me encanta se nos olvida, tanto con compañeros como con pacientes. Solo vamos a lo que te sale, ¿no? Que es esa mala, esa parte más me negativa. Desahogo, tengo ganas de pelearme con alguien, mira, aquí tengo al compañero. Claro, y lo positivo a lo mejor lo piensas y no se lo dices, ¿no? Eso es, lo das por hecho, ¿no? El balance, ¿no? Entre esas cosas y adaptarte también a su manera, digamos, de hablar y de comunicar, ¿no? A su tono, a su y su lo estilo. más importante, de entender. Porque es como si fueran idiomas, lenguajes diferentes. Entonces yo tengo que hablar un lenguaje que le entienda. Si quiero ser un buen gestor de la comunicación. Porque a veces lo que hacemos es, no, yo hablo mi lenguaje, ¿vale? Pero es como si estuvieras en un país extranjero. Trata de hablar el lenguaje de la otra persona para que te entienda. Porque si no, puede haber ciertas tiranteces porque al final los lenguajes son totalmente diferentes, ¿no? Y al final una posición así, en un rol de cuidador, ¿no? Muchas veces, lo veo súper clave, ¿no? Que vayas a un trabajo así, con un equipo
maravilloso que encaja, ¿no? Esas piezas de Lego que hablamos antes, que haya una buena base como equipo, que puedas transmitir al paciente cómodo, con detrás gente que te apoya, o sea, es que te cambia la vida. O sea, yo creo que te vas a casa pues como en un buen trabajo, ¿no? Cuando vas a un trabajo con gente amable, risas, cuando hay que trabajar son profesionales, cuando... Eso te cambia yo creo que la perspectiva de cuando te vas a casa, ¿no? Sí, pero vamos a dar una vuelta de tuerca, porque vivimos en un mundo de feliciología, que si un extraterrestre viene a la Tierra y empieza a investigarnos a través de redes sociales, va a flipar porque va a decir, estos están todo el día de cervezas, de viajes, de risas... Ya. Entonces, una buena gestión del estrés no es solamente irte a casa feliz, alegre, contento. Te puedes permitir el lujo de ir enfadado. Vale. Pero no es lo mismo un enfado gestionado de una forma a gestionarlo de otra. Te puedes ir con tristeza, pero no es lo mismo, estoy en un estado de ansiedad y no sé por qué, estoy triste porque hoy he visto morir a personas con los que había generado un vínculo emocional, ¿no? Es decir, también tenemos que trabajar las malas emociones, que no son tan malas, que son funcionales. Porque van a pasar. Porque van a pasar. Y porque además no tenemos que olvidar que en nuestro ámbito sanitario trabajamos con la enfermedad. Imagínate un taller que dice, joder, tengo unas ganas de que me lleguen los coches bien. No te van a llegar los coches bien. Los coches vienen aquí estropeados. Y en el ámbito sanitario trabajamos con la enfermedad. Entonces... uno tiene que saber dónde está. Está en un taller, ¿no? También ser consciente, ¿no? Que hablábamos antes. Lo malo, eso es. Es de la conciencia, ¿no? De esto. Qué bueno. Me parece súper interesante esta parte. Y también por ir terminando, hay un punto también que me gustaría tocar, ¿no? Y que es también, bueno, pues otras de las dinámicas, ¿no? Que se tienen en un hospital, en el profesional sanitario, y es... bueno, pues cuando tienes que hablar en público, ¿no? Tienes que presentar, pues desde una presentación en tu servicio, pues cada miércoles o cada viernes o una vez al mes, a gente que a lo mejor es más pope, más experimentada, más senior que tú, tienes que presentarles tú algo, alguna ponencia, algún caso clínico que tú hayas tenido, incluso ya no solamente en tu servicio, que a lo mejor puede ser incluso más sencillo o no, cuando sales, ¿no? Afuera, a un congreso, a dar una ponencia, ¿no? Una presentación. Sí, los pósters científicos, por ejemplo, eso es. Publicaciones, explicar una publicación que has editado, te han editado una revista científica. Justo. No vamos a entrar en ediciones y en PPTs porque hemos visto de todo, ¿no? Seguramente, y hay para otro podcast de cómo comunicar muy bien en una ponencia. Hemos visto diapositivas con textos que no cabía ya ni una palabra en la diapositiva, cosas feas, menos feas, pero para ese médico que nunca a lo mejor ha entrado en esa dinámica y quiere profesionalizar un poquito pues esas presentaciones de cara a hacerlo, ¿cómo se gestiona? Y voy un paso atrás, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto a nivel de, el viernes que viene tengo que presentar delante de mi jefe de servicio y de gente que ya sabe 1000 veces más que yo de este tema? Vamos a ver cómo lo hago. Esos nervios... Es que es un tema muy chulo. Primero, tienes que tener recursos. Antes de los recursos, que hay 20.000 recursos diferentes, por ejemplo, a una persona, a un profesional que sea muy tímida, muy tímido, simplemente con decirle, haz tu presentación gesticulando de una forma muy amplia, solamente esto, su tono de voz inconscientemente va a ser más alto, el tipo de lenguaje utilizado va a ser más positivo, y el contacto visual es más directo, porque tú no puedes gesticular de una forma amplia mirando al suelo, porque enseguida te achicarías, ¿no? A nivel gestual. Es decir, hay que enseñar a la gente los resortes que pueden llevar a cabo una presentación de impacto. Hay que ser conscientes que los estudios nos dicen que más allá de lo bueno que sea el artículo o la investigación o la presentación, la gente tiende a valorar el tipo de presentación que haces más que el contenido. ¿El contenido es importante? Sí, pero los estudios nos dicen que el cómo lo presentas
tiene un peso aproximadamente el total del 70%. Wow. Es como si dijéramos, no solamente es importante lo que dices, sino el cómo lo dices. La parte de comunicación es clave, pero luego hay una parte actitudinal. De alguna forma uno tiene que sacar ese pequeño narciso, narcisa que llevamos dentro. Es decir, uno se tiene que creer bueno para empezar a ser bueno. Cuando tú empiezas una presentación, hoy en día ya sabemos que gran parte de la gestión emocional depende del autodiálogo interno que tenemos. Vale. Si empiezas la presentación diciendo, no me va a salir bien, no soy bueno para esto, no valgo, soy un desastre, fíjate cómo me salió la última vez, la probabilidad de que emocionalmente decaigas es del 100%. Entonces, hoy en día ya sabemos que el cerebro, las conexiones neuronales funcionan como autopistas. Aunque tú no te lo creas, la neurociencia nos ha enseñado que si tú te repites a ti mismo, soy capaz, me va a salir genial, ya verás cómo lo consigo, aunque sean pensamientos de toque artificial, lo que haces es fomentar conexiones neurales y esa artificialidad con el tiempo la haces una autopista natural. Por lo tanto, es importante esa parte y es importante también la narrativa positiva. Te pongo un ejemplo, aunque sea un ejemplo extremo. Yo tuve aquí en consulta una chica que había sido objeto de un intento de abuso sexual. Y la chica decía, ¿por qué no salí del coche? Cuando trabajamos la narrativa positiva, de positivo este contexto, esta situación no tiene nada. Pero su narrativa fue la siguiente. Qué valiente fui que me enfrenté a este personaje, a este desgraciado, a este abusador. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo decir ¿por qué no salí del coche? A decir qué valiente fui al enfrentarme a esta situación tan extrema. A la hora de hablar en público, la narrativa positiva funciona con unos resortes parecidos. No es lo mismo decir soy un desastre, qué mal lo hice la otra vez, a soy increíble por lo mucho que estoy aprendiendo, desde la otra vez a cómo lo estoy haciendo ahora. Uno tiene que crear su propia narrativa positiva cuando se enfrenta a situaciones estresantes. Y hablar en público es una situación estresante porque es intensa, es novedosa, es impredecible. Tiene esos tres pilares que hacen que la bomba del estrés se dispare. Por lo tanto, un manejo de pensamientos, una narrativa positiva. Y gestionar ese estrés que nos sirven los mismos recursos que antes habíamos comentado. Es decir, prepárate bien la presentación, pero al mismo tiempo distráete, descansa, haz ejercicio porque eso te va a tranquilizar, etcétera, etcétera, pueden contribuir a que poco a poco vayas aprendiendo hábitos. Antes comentábamos también la importancia de esos pensamientos positivos para generar nuevas autopistas. Van a generar un hábito que hagan de ti que si te comparo con hace 2 años o hace 1 año o hace meses, de repente tengas presentadores totalmente diferentes, ¿no? Total. Y en esa, para buscar ese dinamismo o que la gente también conecte contigo en esa presentación, hay que apoyarse mucho en ese lenguaje no verbal, en moverte por la sala, en cuando hablamos del movimiento de brazos, ¿no? De ampliarlos o no quedarnos aquí pequeñito, de coger un objeto sí o no, este tipo de cosas que no son específicamente, son lenguaje no verbal, ¿no? ¿Cómo las metemos en este tipo de presentaciones cuando estás presentando algún caso con tu servicio, con tus compañeros? ¿Cómo habría que incorporar esto? Es como si gestionaras el guión de una película. Es decir, no solamente cuidas el contenido, sino también la luz, el contexto, los personajes. Pues en una presentación pasa algo parecido. Es decir, la presentación no empieza cuando tú presentas el caso. La presentación ya comienza cuando están viniendo los compañeros y entran en sala. Vale. El hecho que generes un ambiente confortable ya contribuye a que tú vayas a estar más tranquilo y al final proyectes esa tranquilidad. El hecho que no te escondas detrás de unas diapositivas o detrás de un pupitre, el hecho que se te vea suelto como si estuvieras en tu casa, el hecho que llegues 1 hora antes de la presentación para hacerte con el ambiente,
El hecho de que cuides la imagen, porque la imagen también proyecta un impacto, no es lo mismo si yo voy a presentar algo que vaya vestido de azul, que es un color que transmite credibilidad, a que vaya vestido de negro, que transmite más seriedad. Entonces yo te preguntaría, ¿qué quieres transmitir en este proyecto? Vale. ¿Quieres transmitir distancia? ¿Quieres transmitir un elemento técnico? ¿Quieres transmitir dinamismo? Pues el cómo vayas vestido también va a contribuir a todo eso. ¿Qué tipo de lenguaje tienes que utilizar? ¿Cómo te tienes que mover? Pero para eso tienes que pensar qué quiero transmitir, qué quiero proyectar. Claro. Generalmente, cuando tú en un proceso de oratoria, en un proceso de hablar en público, generas un ambiente afable, amigable, distendido, suele funcionar muy bien. Entonces, ¿qué estrategias funcionan? Pues aquellas que contribuyen a ese ambiente. Tendríamos que hacer un análisis de cómo es la persona. Si es demasiado seria, ¿cómo podemos hacer para sacar esa parte suya más condescendiente, más cercana, más amigable, menos técnica? Si es una persona excesivamente bisoña, pues ¿cómo podemos mantener ese equilibrio entre lo técnico y lo amigable, ¿no? ¿Eso qué implica? Pues tendríamos que hacer una escenografía personalizada. ¿Por dónde te tienes que mover? ¿A qué velocidad te tienes que mover? ¿Cómo tienes que ir vestido? ¿Cómo y cuándo te tienes que apoyar en las diapositivas? ¿Qué tipo de preguntas tienes que hacer? ¿Cómo tienes que hacer participar a la gente? ¿Cómo puedes evitar el conflicto cuando algún asistente te pone en duda? Es decir, hay muchas estrategias que están como muy personalizadas dependiendo del estilo del presentador, ¿no? Sí, todo se trabaja, ¿no? Al final. Exacto, es como un traje a medida. ¿Cómo te gusta llevar el traje y cómo te puedes sentar bien? Pues si tú eres de hombros anchos va de una forma, pero si eres más largo o más bajito o más, pues se lleva a otra forma. Pues una presentación es algo muy parecido, ¿no? Y hay una cosa que he leído en tu libro, en uno de tantos más enfocado en temas de oratoria, Sí. que es que cuando empiezas una presentación, ¿no? Cuentes alguna anécdota, ¿no? ¿Esto cómo lo podemos aplicar, digamos, en este entorno sanitario, ¿no? O sea, siempre hay que aplicar estas cosas, una anécdota, cómo hacer esa anécdota, si ligada al caso, si algo más personal. Desarrollanos un pelín. Mira, te voy a poner en una disyuntiva. Imagínate que tu pareja y tú me invitáis a vuestra casa a cenar y no nos conocemos casi de nada. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que harías? ¿En qué sentido? Pues yo entro a tu casa y ¿qué es lo que harías para que yo me sintiera cómodo? Bueno, pues no sé... ¿Directamente me dirías, siéntate a la mesa que vamos a cenar? No, pues te preguntaría algo, charlaríamos sobre qué tal ha ido la semana, si te ha costado mucho llegar, cómo ha ido el día, alguna anécdota. Vale, ya me has respondido. Es decir, pues imagínate que en una presentación es como tú eres un maestro de ceremonias que estás invitando a la gente a que venga a tu casa y quieres ofrecerles lo mejor de ti. No les dices, sentaos, que vamos a cenar. Quiero que estéis a gusto y por ello cuento alguna anécdota para que el ambiente sea distendido porque no nos conocíamos, o empiezo a hablar con la gente, empiezo a hablar de información que pueda ser pues relajada, porque es el ambiente que quiero para poder transmitir con mayor persuasión luego e impacto la investigación de turno o el caso de turno, ¿no? Qué bueno. Para hablar de cosas serias tienes que generar un ambiente que implique la receptividad de la gente, de tus asistentes. Por lo tanto, no me estoy refiriendo a empezar a contar chistes como si fuera el club de la comedia, no, sino a generar un ambiente donde la gente esté relajada y activa para la escucha, que no esté encorsetada. Porque es como nos comentaba Weissman, que es el gurú de la buena suerte. ¿Cómo puedes hacer para tener buena suerte? En este caso, para tener buena suerte en una presentación. Y él hablaba de tres elementos. El primer elemento es la importancia de la actitud positiva.
¿Por qué? Porque cuando tú vas con la idea de que todo va a salir bien, tus niveles atencionales son amplios y entonces ves oportunidades. Yo lo que quiero es generar un ambiente confortable en una presentación para estar relajado y entonces ver absolutamente todo. El que va tenso va así y solamente ve la diapositiva y poquito más, ¿eh? Ni siquiera está escuchando cuando le hacen preguntas. Si tú vas relajado, lo ves todo. Weissman hablaba también de la importancia de ser proactivo. Eres tú quien mandas, ¿no? Eres tú quien haces. No esperas. No esperas a que alguien te haga una pregunta. Tú dices, oye, si alguno en algún momento tiene una pregunta, bueno, vamos a dejar luego un espacio y vamos formulando las diferentes dudas que se os planteen. Es decir, tú tienes que ser proactivo, te tienes que adelantar. Y luego Weissman hablaba también del valor de la intuición. La intuición es un montón de procesos que ha hecho ya nuestra cabecita que te dice, haz esto, haz aquello. De alguna forma, lo que nos dice la intuición tiene un peso, digamos, de racionalidad mucho más potente de lo que la gente se piensa. Entonces, ¿quieres buscar una buena suerte en una presentación? Pues para empezar, ve con una actitud positiva, sé proactivo y haz caso a tu intuición, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Joder, súper interesante. Oye, yo creo que se nos está yendo el tiempo un poco, pero bueno, es que contigo podemos hablar aquí de 20.000 cosas. Entonces, bueno, si la gente quiere, volveremos a hacer algo y entrar en, un tema específico, ¿no? Que queráis entrar. Hemos tocado como queríamos tocar un poco diferentes puntos dentro de la comunicación y bueno, yo creo que esto da para varios podcasts o varias entrevistas. No, al final empiezas a hablar y la verdad es que es un tema tan apasionante y tiene tantas situaciones específicas y personales que podríamos estar aquí hablando. Y sobre todo cuando lo cuenta alguien tan apasionante y joder, que se nota esa energía como la sientes y lo que te gusta todo esto. O sea que millones de gracias. Nada, gracias a vosotros. La verdad que he estado súper a gusto y encantado si repetimos alguna de estas. Pues nada, nos veremos más por aquí. Muchas gracias.